Muy pero muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Mañana templada en la ciudad de Buenos Aires. No, mentira, señores, un poquito de alegría, buen día para todos. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de ecología de la televisión argentina. Bien, allá abajo, lo de siempre. Rapidito, Una acerca tarea del celular. indispensable, escanear el QR e ir hacia la información de ambiente y medio. Así es. ¿Cómo estamos? Bueno, tengo una pregunta para arrancar. Me gusta. ¿Vos cuando te cortás el pelo, te lo cortás seguido? Uf. Sí. Sí. ¿Y qué haces con el Tengo pelo muchísimo- cuando te lo cortás? Voy cada 2 semanas religiosamente porque me crece un montón. muchísimo el pelo. Sé que hay una respuesta después de la respuesta, voy a ser sincero, no hago nada. No, bueno, Queda ahí. como la mayoría de los que están del otro lado, Claro. digamos la verdad, digamos Sí. todo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo si me lo corto en mi casa, lo tiro a la compostera, por ejemplo, que eso es una Espectacular. manera de poder recuperarlo, darle Bien. otra vida. Pero está bueno que aparecen emprendimientos que recuperen el pelo con otros fines. ¿Por qué? Porque el pelo tiene un par de cualidades de absorción de grasas, Mirá. de mantener la humedad, que lo vuelve muy útil. Entonces hubo gente que se hizo la pregunta, che, ¿el pelo sirve para algo más que para desecharlo simplemente cuando me crecen las puntas y ya no las quiero más? El universo pelo, me gusta. Y aparecen un par de alternativas muy interesantes con fines de verdad muy piolas de recuperación, por ejemplo, de descontaminación de agua con petróleo, de mantener la humedad y para disminuir el riego necesario. Digo, bueno, empiezan a aparecer un montón de alternativas. Así que quiero que conozcamos un poquito más sobre este tema. Con esta densidad creo que tengo mucho para aportar al tema, así que... Y bueno, por ahí empezamos a pensar cómo podemos hacer una vez que nos cortamos el pelo y a quién se lo podemos acercar. A partir de esto. Exactamente. Porque hay una industria, cambiando de tema, Bien. que es de las más contaminantes del mundo, que tiene que ver con la textil. Así es. Estamos de acuerdo, por la Sí. cantidad de agua que utiliza, por las tinturas, algo ya hemos hablado en los diferentes programas de Ambiente y Medio, y en este caso me fui a Bragado a hacer un reciclaje textil, cómo producen determinadas prendas con algodón reciclado, así que vamos a mostrar eso, y también damos camino, damos paso hacia el es posible del día. Porque, ¿Por qué? ¿qué nos preguntamos? Y porque siendo una de las industrias más contaminantes que tenemos sobre el planeta, nos interpela a preguntarnos, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Es posible contaminar menos en la industria textil? Repensarnos, ¿es posible? ¿Es posible frenar la moda ultra rápida? El famoso fast fashion es un modelo de negocios que se centra en la producción de ropa barata, de baja calidad y que responde a tendencias. Por lo general, los diseños son imitaciones o están inspirados, y en algunos casos directamente copiados, de famosos creadores y de colecciones mostradas en pasarelas internacionales. Esta forma de producir agrava un problema ya conocido. Como te venimos advirtiendo en este programa, la industria de la moda es la segunda más contaminante, responsable del 10% de las emisiones mundiales anuales de carbono. Para mantener el precio bajo, las prendas se elaboran a menudo con materiales como el poliéster, una fibra sintética fabricada a partir del petróleo, que puede tardar unos 200 años en degradarse. En otras palabras, aunque los productos finales puedan ser muy accesibles para los consumidores, estamos pagando un alto costo ambiental, sin contar los abusos de los derechos humanos y laborales bien documentados. Francia es pionera en intentar poner un freno a la peligrosa costumbre de usar y tirar. Un proyecto de ley pretende sancionar a los productos de moda rápida que provienen, en su mayoría, de grandes corporaciones chinas que tienen facilidad de entrega en todo el mundo. En efecto, la empresa Shein pone a disposición de los usuarios franceses unos 7.100 nuevos ítems cada día en su portal. Y esta iniciativa legislativa busca imponer un límite a la renovación constante. También pretende prohibir la publicidad de los artículos de bajo costo, a los que cargará con una tasa verde. Esos ingresos se usarán para subvencionar ropa sostenible y campañas de concientización. Si el documento tiene la luz verde, los productores de estas compañías se verán además obligados a informar a los compradores de a pie sobre el impacto de lo que piensan adquirir. Se trata de un gran paso para reducir la huella ambiental en un sector crítico. Ojalá prospere y, ¿por qué no?, lo repliquemos. Es posible.
Sabido es que la industria textil es de las más contaminantes del mundo. No solamente por la cultura del descarte, prendas que quedan automáticamente como residuos textiles, sino también por la industrialización en sí misma. Desde los efluentes y tinturas y sus químicos que contaminan tierra, napas y agua, como así también el consumo energético, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación sonora y muchas aristas más. Dentro de esas aristas están los retazos, remanentes de las grandes telas que se utilizan para la confección de las prendas, que históricamente quedaban como residuos textiles y no se utilizaban. La vuelta de tuerca que le encontró esta gran marca, esta gran industria textil, es poder utilizar esos retazos, que antes eran residuos textiles, para la incorporación y la confección de nuevas prendas, que son básicamente prendas con algodón reciclado. Levte tiene dos cosas. Una parte que es la parte de reciclado o regenerado, y una parte que es algodón y sus mezclas. El proceso de reciclado empieza en el sector de corte, donde normalmente se hace más o menos unos 3.000 kilos de retazo por día. Se separa por color y se prensa y viene acá a la máquina de desfibrado. En la máquina de desfibrado se produce el proceso de desfibrar, se corta el retazo en trozos pequeños y va a una máquina que en realidad antiguamente se lo conocía como diablo, porque son tambores con púa. Eso produce el desmenuzado de la tela y volver a un estado fibroso. Ese estado fibroso se usa después en el proceso de hilatura. En unas balanzas pesadoras que están ahí al lado armándose, hacemos la mezcla de fibrado, algodón y viscosa o poliéster. Eso después se teje y la gran ventaja que tiene son dos cosas. El hilo sale color, con lo cual no necesita proceso de tintorería, y estamos recuperando un desperdicio textil que es el retazo. O sea, tiene un doble efecto ecológico. De los 20.000 kilos de algodón que se cortan día a día para esta industria, 3.000 más o menos quedan en retazos. Hagan el cálculo ustedes, pero imagínense la cantidad de residuos textiles que antes quedaban, pero que ahora son utilizados. Si bien no se puede aprovechar el 100% de esos retazos, sí la gran mayoría, que permite la confección de un gran número de prendas que se encuentran en los locales de esta marca. ¿Cómo culmina este proceso y qué otras patas sustentables tiene esta empresa? Lo escuchamos. Lo que pasa es que acá hay una realidad que viene. El mundo, por ejemplo, en Europa, las grandes cadenas, por ejemplo, el Corte Inglés, si no tiene un mínimo de 15% de regenerado en el producto, no te lo venden. Hay una gran cultura ecológica. Acá no hay tanto. Digamos, nosotros somos un poco en lo que es una marca comercial que trabaje con regenerado. En este momento somos líderes. No hay mucha gente que trabaje en regenerado. Nosotros, desde el punto de vista ecológico, tenemos muchas cosas que ayudan a la sustentabilidad. Todos nuestros procesos trabajamos con la filosofía ecológica. Inclusive, lo que es teñido, tenemos una planta de procesamiento de efluentes para que el agua salga con los requisitos mínimos que necesita y exige la legislación argentina. O sea, claridad, sin sólidos y perfecta. Entonces, creo que es una empresa que tiene una gran cultura ecológica. Va a tratar de mantener esa cultura ecológica en el futuro y acrecentando todo lo que pueda de procesos ecológicos. Y es más, una de las cosas que están proyectadas para el año que viene es la construcción de un galpón de 20.000 metros cuadrados con paneles solares para generar energía 100% sustentable.
comenzar con una pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando se cortan el pelo? ¿A dónde lo tiran? Yo, por ejemplo, si me lo corto en casa, lo tiro en mi compostera. Tarda, pero vuelve a convertirse en tierra. Pero hay que pensar mucho más grande que un solo individuo. Se calcula que en una ciudad de 100.000 habitantes se producen aproximadamente 10 toneladas anuales de residuos originados por los cortes de pelo. Y en Argentina existen más de 78.000 salones de belleza. No me animo a hacer la cuenta ahora, pero estamos hablando de muchísimo pelo. Y ni les digo si sumamos el pelo de nuestras mascotas. Uno de los segundos usos de nuestro pelo más conocidos son las donaciones para pelucas y extensiones. Existen campañas como Un Pelito Más Fácil que confeccionan pelucas para pacientes oncológicos y en estos casos tienen algunos requisitos en cuanto al largo y la calidad del pelo, ya que se utilizan con fines sociales. Pero ¿qué pasa con todos esos pelos que no sirven para hacer pelucas? La pregunta que buscamos hacernos siempre es si ese residuo todavía tiene algún tipo de utilidad que nos permita reingresarlo dentro de la economía circular y hoy les traemos la respuesta. Este proyecto arranca cuando yo necesitaba entender y desarrollar mi tesis de ingeniería, ¿sí? Nosotros empezamos a buscar, qué tema hacer y desarrollar en esa tesis de ingeniería y empezamos a encontrar que el pelo era un residuo que, se tiraba y formaba parte de la recolección de residuos y nos empezamos a preguntar para qué servía esto. Googleando nos encontramos que existía una organización que se llama Matter of Trust. Matter of Trust nace en el 98 en California, nace con la premisa de absorber los hidrocarburos a partir de un derrame de petróleo con el pelo, que se dan cuenta que eso sirve. Entonces nosotros hoy en la actualidad somos 41 Matter of Trust alrededor del mundo y somos 100 interesados en lo que es el desarrollo de reciclado del pelo. En esos interesados también hay universidades, por ejemplo la Universidad de Sydney estudió qué impacto tenía el pelo teñido en las aguas, porque nosotros esto habitualmente lo utilizamos en agua para absorber el hidrocarburo del agua. Y en esa investigación científica por parte de la Universidad de Sydney demuestra que no tiene un impacto negativo en el agua. Así que un poco es una red que va trabajando de manera comunitaria, pero somos distintos Matter of Trust independientes alrededor del mundo. Nosotros somos los únicos en la Argentina que estamos desarrollando el reciclado de pelo y por otro lado, otra de las funciones que tiene el pelo en algún sentido es el reciclado del pelo para generación de pelucas. Y en ese sentido nosotros somos complementarios a lo que es ese desarrollo porque muchas veces nos nutrimos de ese descarte de lo que es la producción de pelucas. En el sentido de la logística y cómo juntamos el pelo, nosotros establecemos dos figuras. En principio las peluquerías que nos donan y después las figuras de centros de acopio, que no son más que otras peluquerías que aceptan donaciones de otras peluquerías. Entonces ahí tenemos una eficientización de lo que es la logística y un menor impacto en la huella de carbono a partir del traslado de esa materia prima. Una vez que nos llega esa materia prima, nosotros tenemos un tiempo de guarda de 15 días para matar cualquier bichito que esté dentro del pelo y a partir de eso ya comienza lo que es la elaboración de los productos. Una vez que nos llega el pelo donado de las peluquerías, puede ser tanto animal como humano, empezamos con el proceso de separación, que consta de dos procesos. Separar de 3 a 10 centímetros y de 10 centímetros en adelante. Una vez separados esos dos tipos, comenzamos con dos procesos diferentes, que uno es crear tapas con el pelo de 10 centímetros en adelante y el pelo que resta lo usamos de relleno. Las tapas constan de 100 gramos cada una, con un relleno de 750 gramos. Una vez separado esos dos tipos de pelos, comenzamos con la máquina a trabajar, que obtenemos el producto final, que es este. Venimos desarrollando lo que es el reciclado del pelo para desarrollar dos productos. Nosotros en ese sentido desarrollamos el producto Agropelo y Petropelo. Agropelo es un producto que es un mulching, sirve como cobertura de suelos y es un producto que no solamente sirve como cobertura, sino que también en su degradación genera nitrógeno y ese nitrógeno potencia el crecimiento de las plantas. Entonces estamos ante un producto que no solo potencia el crecimiento de las plantas, como bien te decía, en un 20%, sino que nos permite el ahorro de agua hasta en un 48%. En ese sentido, también otra de las utilizaciones que tiene en nuestros discos de Agropelo es, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, con Agropelo vas a poder regar la mitad de agua. Y después, por otro lado, nuestro otro producto es el Petropelo. El Petropelo es un producto que sirve para absorber entre 5 y 8 veces su peso en hidrocarburo. Hidrocarburo es el destilado de petróleo, o sea, es naftas, aceites.
por ejemplo en suspensión en el agua, y esos hidrocarburos pueden llegar a tener una barrera de petropelo y no solamente estar absorbiendo el hidrocarburo, sino también hacer de barrera para la basura en flotación. En ese sentido, también desde MOT lo que estamos haciendo es romper la frontera de lo reciclable, porque ahora no solamente estamos hablando de lo que es papel, cartón y plásticos y metales como reciclables, sino que hoy también surge un nuevo material estratégico que es el pelo. Una vez más, nos quedamos asombrados con la infinidad de soluciones que tenemos al alcance de nuestras manos sin saberlo y el potencial que tiene la economía circular no solo para evitar un daño ambiental, en este caso al evitar disponer toneladas de pelos en basurales, sino también en el cuidado de la tierra y el agua, colaborando en la remediación ambiental. La próxima vez que te vayas a cortar el pelo, contale a tu peluquero y que se sume donando sus residuos. Quédate que todavía hay más Ambiente y Medio. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Teniendo de fondo a una de las imágenes más lindas que podemos encontrar en el ecoparque, con la glorieta, te quiero preguntar, ¿cuál es tu medio de transporte favorito? Bueno, está claro que mi medio de transporte favorito es la bicicleta. Muy bien. Pero en una ciudad tan grande en la que cuesta tanto trasladarse, Sí. si no puedo usar la bicicleta, por ejemplo, porque llueve, mi medio favorito es el subte. Y yo le tengo un cariño especial al subte. Y porque es rápido, porque no lo vemos. Es bien de ciudad ¿no? aparte también. Bueno, y sin ir más lejos, es uno de los medios con menor impacto ambiental, ¿no? También. Bien. Y por eso en esta oportunidad queríamos ir a conocer a la empresa que ahora está gestionando los subtes para que nos cuenten no solamente por qué es un medio ambientalmente sostenible, sino también qué están haciendo ellos en términos de política ambiental. Me parece súper interesante. Vamos a escuchar un ratito de qué se trata y ahora, ya inmediatamente vamos a escuchar un charlón. Tremenda charla que tenemos, un gustazo nos damos hoy con alguien que ¿Quién quería se viene conocer. hoy? Bueno, Jóvenes por el Clima, el negacionismo de Milei, la política ambiental. Vamos a charlar un poquito de todo eso con una de las estrellas del verano, que fue Mercedes Pombo. Divina, Merce, yo la conozco y la verdad que también, una persona que tiene la palabra justa, sabe cómo interpelar, así que un placer escucharla. La escuchamos, nada más. Desde hace un buen tiempo que en Ambiente y Medio teníamos ganas de darnos este gusto, tener esta charla con una referente de mi franja etaria. Bienvenida, Merce, a Ambiente y Medio. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo, me alegro. Vamos a charlar un poquito de política ambiental, la realidad del país y por qué no del negacionismo del señor presidente y cómo crees que eso afecta en la sociedad. Bueno, yo creo que en principio implica un gran retroceso. Se estaban dando discusiones muy interesantes en la agenda pública sobre qué tenemos que hacer con el litio, sobre bueno, la tensión que implica desarrollo y ambiente, cuestiones que son bastante complejas y creo que se está avanzando mucho en esas discusiones y ahora volvimos a discutir si existe o no el cambio climático, que es algo que está sumamente saldado a nivel global. La comunidad científica dio su veredicto muy claramente No se trata de en una ese creencia. aspecto. No es una cuestión de creencia, hay evidencia empírica que respalda no solamente la existencia del cambio climático, sino específicamente qué consecuencias tiene. Y creo que lo que por ahí me parece no tan negativo es que
desde mi punto de vista, la sociedad argentina no niega el cambio climático. Hay estadísticas que muestran que los argentinos creen en su amplia mayoría que el cambio climático es un problema real. El problema me parece que tiene que ver con que se cree que es una cuestión no prioritaria para nuestro país en este momento histórico, porque se sigue disociando a los problemas ambientales de otros problemas sociales y económicos. En ese sentido, me parece que la discusión que hay que dar es justamente esa. Con respecto a lo que mencionabas, hay una sensación generalizada a la que a veces me sumo y a veces me bajo, que estamos un poco dormidos y como que vemos pasar la pelota y como que mucha reacción social no hay. Y paralelamente, como bien remarcabas recién, está este argumento de que es más prioritario resolver la crisis socioeconómica y lo ambiental queda en un segundo plano. ¿Qué opinas con respecto a todo esto? Yo creo que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y eso obviamente confunde y disipa las energías. Me parece que hay reacciones sociales en algunos temas específicos, lo vimos con la marcha universitaria que sucedió hace poco. Después se puede discutir si eso es suficiente, si es insuficiente, pero me parece que hay algunas cuestiones específicas que tocan sensibilidades que empiezan a generar un espíritu crítico acerca de lo que está pasando. Sí me parece que el hecho de que tengamos una avanzada tan agresiva contra políticas ambientales, pero excediendo lo específicamente ambiental, cuando hablamos, que creo que es uno de los grandes temas que nos tiene que preocupar hoy en día, de la avanzada sobre la ciencia y técnica nacional. Tenemos la mejor institución científica de la región y una de las 20 mejores del mundo. Somos un país, uno de los pocos que produce radares geoestacionarios. Bueno, es muy difícil cuando todo eso está pasando construir una agenda propia, que me parece que es sumamente necesario. Creo que como ambientalismo tenemos que ser capaces de construir una agenda propositiva y que eso es necesario también para frenar esa avanzada, pero bueno, lógicamente vamos acomodando nuestra agenda en función de intereses que no son los nuestros. Hablando de avanzada, lo que propone este gobierno, nada nuevo dicho sea de paso, es una apertura del mercado total. Quisiera preguntarte cuál crees que debería ser el límite de la lógica de mercado. Bueno, yo creo que un poco el límite siempre lo impone la realidad. Por ejemplo, hace poco con la ley Ómnibus, que ahora es la nueva ley de bases, se trató de avanzar sobre la ley de bosques. Uno de los motivos por los que eso no se pudo hacer, además de que se cayó en términos absolutos la ley Ómnibus, tuvo que ver con cómo repercutía esta ley en intereses económicos, porque cada vez son más los países que imponen restricciones comerciales siguiendo criterios ambientales, entre ellos las emisiones y la deforestación. Entonces, una ley que flexibilizaba a ese punto completamente alevoso a la ley de bosques, también impactaba en nuestras exportaciones. Hay un límite que tiene que ver con que, bueno, que el mundo evidentemente no es anarcocapitalista, no se rige bajo esos parámetros y yo creo que, obviamente, creo que lo ambiental tiene que ser un límite, pero también la defensa de los intereses nacionales que se ven puestos en juego cuando se sigue un proyecto de país que en realidad no se rige por otra cosa que por una agenda sobreideologizada que no tiene que ver nada con nuestros problemas ni lo que le pasa a la Argentina. ¿Cómo surge, retrocediendo en el tiempo, cofundar Jóvenes por el Clima? Jóvenes por el Clima surge en realidad por la idea de un grupo de amigos que veíamos que a nivel internacional se estaba gestando este movimiento, que no existía una representación en Argentina y que tampoco existía una expresión del ambientalismo en la que nos sintamos representados y que dé discusiones también acerca del desarrollo del país, que tenga un enfoque de derechos humanos. Distintas organizaciones ambientales de distintos puntos obviamente tocaban estas temáticas, pero no había ninguna expresión que represente eso, así que decidimos crearla. Pero en realidad al principio teníamos la intención solamente de organizar esa primera movilización que tuvo una convocatoria que superó nuestras expectativas. Decidimos ese capital político volcarlo a tratar de impulsar una ley específica, que fue la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, o la Ley de Cambio Climático. Y bueno, eso salió bien.
Y a partir de ahí fue creciendo exponencialmente y ya tenemos 5 años, contamos con 5 años como organización, pero en realidad surgió espontáneamente con esa idea de organizar un primer hecho político, ¿no? De que sea lo que es hoy en día. ¿Qué sentís que identifica a la militancia ambiental argentina por encima de las otras? No sé si por encima. Bueno, ¿qué las diferencia? Que las diferencia. No, yo creo que justamente lo que buscamos hacer desde un principio es, si bien nos insertamos en este movimiento global, construir desde un ambientalismo anclado en nuestra realidad nacional, que creo que es fundamental también para que sea efectivo, porque si extrapolamos los reclamos y las soluciones que se proponen desde el norte global, difícilmente eso tenga algún tipo de cabida a nivel social, pero sobre todo difícilmente puedan dar una respuesta real a los problemas que enfrentamos como país. En ese sentido, creo que lo que diferencia al movimiento, no solamente en Argentina, sino en nuestra región, del movimiento a nivel global, tiene que ver justamente con esas realidades y nuestros reclamos específicos, que tienen que ver, por un lado, con los recursos. Los países que más emitieron históricamente son los que tienen más recursos para hacerle frente a la crisis climática. Por eso también hay un reclamo de transferencia de recursos de países del norte global a países del sur global, que está contenida en tratados internacionales, pero no se cumple mucho. Y por otro lado, pensar cómo podemos alinear desarrollo nacional, teniendo en cuenta que tenemos como país el problema acuciante, la necesidad acuciante de reducir la problemática de la pobreza estructural que tenemos, y por otro lado, cómo alineamos eso a medidas más ambiciosas en materia de cambio climático. Tuviste una participación muy destacada durante el verano, hablando incluso en el Congreso. Quisiera preguntarte si te sentiste escuchada y qué repercusiones sentís que tuvo. La intervención nuestra en la comisión informativa, que hubo varias que resonaron, yo creo que sirve sobre todo para visibilizar una problemática que si no se da muy puertas adentro, una discusión que se da si no muy puertas adentro, que fue en ese caso la ley de bases. En ese momento creo que lo que trascendió fue la frase "traidores a la patria", que parece algo dicho al pasar, pero realmente tiene un sustento. Es algo que está en nuestra Constitución Nacional, incluso está en nuestro Código Penal como una categoría tipificada, y tiene que ver justamente con eso, con la categoría de traidores a la patria, con la no defensa de nuestros recursos nacionales y de nuestro suelo, que es lo que comprometía efectivamente la ley de bases, lo que compromete efectivamente el DNU. Así que creo que la repercusión tuvo que ver con eso, que evidentemente resonó también con mucha gente que se sentía traicionada por esa representación. Bueno, muchas gracias por haberte acercado, y a modo de cierre me gustaría preguntarte, como mensajito final, ¿por qué crees que debería importarnos el cambio climático? Por muchos motivos. El primero y principal, porque tiene que ver con la posibilidad de imaginar un futuro, y no un futuro a largo plazo, sino un futuro a mediano plazo digno para la amplia mayoría de la población. Creo que es un problema transversal que nos afecta, ya nos está afectando a todos y a todas. Lo vemos con el dengue, recién estamos matando mosquitos. Lo vemos también con las olas de frío, con las olas de calor, con problemas que sobre todo profundizan las desigualdades preexistentes, afectan sobre todo a quienes tienen menos recursos para hacerle frente a estas problemáticas, pero en definitiva nos afectan a todos y a todas. Y tienen que ver sobre todo con no seguir profundizando, como decía antes, las desigualdades que atraviesan a nuestra patria y que tienen que ver con techo, con tierra, con acceso al alimento, todas cuestiones que están sumamente atravesadas por el cambio climático. Gracias, Marce. Un placer No, conocerte. ustedes, igualmente. Nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Cada tanto, muy cada tanto, pero las hay buenas noticias. Porque la Fundación Shonem, que tiene una estación de rehabilitación y recría de huemules en la provincia de Chubut, anunció nuevos nacimientos. El primero de ellos, ocurrido en diciembre del año pasado,
fue producto de una madre huemul que ya llegó embarazada a la estación, pero los 3 nuevos, ocurridos en este año, se trata de producciones íntegras de la estación Shonen, porque se reprodujeron ahí y también dieron a luz ahí. Guille Delfino, que va y viene entre Chubut y Temaiken, Buenos Aires, nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre los huemules. Bueno, te cuento, el proyecto Huemul es una alianza que se armó hace aproximadamente 2 años entre Fundación Temaiken, Fundación Shonen, que es una fundación que viene trabajando con la especie en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, desde hace más de 20 años, y la Dirección de Flora y Fauna de la provincia del Chubut, quien da todo el aval y los permisos para estos trabajos de investigación y en este caso de la puesta en marcha de la primera estación de rehabilitación y recría de huemules en la Argentina. Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa como esta en una especie tan emblemática y que cuenta con tantas características muy particulares y en un estado de peligro y de extinción tan avanzado. El proyecto en sí tiene varios objetivos principales, pero los fundamentales son principalmente lo que es la investigación, el poder primero hacer esta traslocación de animales que se hizo a la estación de rehabilitación y recría, que es una gran estación que cuenta con 108 hectáreas de bosque natural patagónico, o sea, está pegada donde es el ambiente natural de estos animales, y un poco es poder rehabilitar los animales que hemos llevado ahí, todos los que llevamos, el primer núcleo reproductivo de animales adultos que llevamos, todos tenían diferentes tipos de deficiencia, entonces en primera instancia es poder rehabilitar estos animales, conformar y establecer un grupo y un núcleo reproductivo con ellos y a la par poder ir desarrollando diferentes líneas de investigación sobre estas afecciones que tienen, el entorno natural y a largo plazo el poder contar con una cantidad de individuos aptos para poder ser reinsertados en ambientes naturales, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo que cuenta con diferentes patas, pero todas son complementarias a poder seguir trabajando en pos de mejorar la situación actual en la que se encuentra la especie. El huemul, catalogado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un ciervo robusto, algo misterioso y enigmático que habita nuestra Patagonia y también la chilena y del cual quedan tan solo entre 350 y 500 ejemplares en nuestro país, producto de la caza furtiva, de la fragmentación de su hábitat, de la introducción de especies exóticas invasoras y de un deterioro alimenticio. Estos animales anteriormente se expandían por todo, desde los bosques altos en las montañas hasta las estepas. Hoy en día es uno de los grandes problemas que tienen, ¿no? No poder realizar estas rutas migratorias que hacían, donde se hacía lo que se llama la invernada y la veranada, en donde los animales iban migrando a lo largo del año para conseguir diferentes tipos de alimentaciones y en ese momento también ingieren diferentes tipos de insumos como minerales, por ejemplo, ¿no? Hoy, al no poder realizar ese tipo de migraciones porque se encuentran con rutas, con alambrados, con cazadores, con perros domésticos, con ganado doméstico, es una de las principales afecciones que tienen, ¿no es cierto? Esto lo que hace es que muchos de estos animales se encuentren con deficiencias de minerales, lo que hace que tengan problemas principalmente en cuestiones como los huesos, malformaciones o principalmente también en pérdidas muy tempranas de algunos dientes, lo cual hace que se dificulte mucho su alimentación y los animales puedan morir en edades muy tempranas y muy jóvenes, ¿no? Yo nunca había tenido la oportunidad de verlos ni de conocerlos en vivo. La primera vez que tuve la oportunidad de ver a uno de ellos en su ambiente natural es una experiencia transformadora. En el lugar donde vive es mágico, es un animal súper enigmático, muy misterioso, del cual se sabe tan poco y está en una situación tan difícil que realmente es imposible no enamorarse de trabajar para ellos, ¿no es cierto? Entonces, invitarlos a todos a que conozcan de este tipo de especies, de que conozcan la situación en la que se encuentran. Todos podemos de alguna u otra manera tener un rol activo en poder dar una solución y ser parte de la solución a estos estados tan críticos que tenemos en muchas especies emblemáticas como el huemul en Argentina. Siempre es muy conmovedor ver cómo un montón de personas deciden dedicar su vida a un buen fin en común, porque está claro que la conservación de las especies y de los ecosistemas es un buen fin en común, y ni hablar de lo emocionante que es enterarse, escuchar, y ni te digo ver, la liberación y la reinserción de un animal en la naturaleza.
ojalá que sea el caso de varios de estos huemules que hoy habitan en la estación Shonen en la provincia de Chubut. Quienes viven en ciudades grandes se enfrentan a diario con el problema de la movilidad de un punto a otro de la ciudad. Desde el ruido constante de los colectivos y bocinas, el smog que sale de la combustión de los motores y el tráfico que nos quita horas valiosas de potencial descanso, el traslado suele ser la parte más incómoda de vivir en una metrópolis. Son varios los factores que consideramos a la hora de elegir qué medio de transporte vamos a utilizar. Algunos elegirán en función de la accesibilidad, la comodidad, los tiempos de traslado y otros también tendrán en cuenta el impacto ambiental. Y existe un medio de transporte público que une muchos de estos criterios, el subte. Si nosotros miramos lo que pasó en todas las ciudades del mundo, no solamente en Buenos Aires en los últimos 70 años, vemos que las ciudades se han construido para el auto particular. Empezó a desarrollarse el auto particular y eso generó una gran pasión de todo el mundo por tener su auto y manejar su auto. Por supuesto que la gente que lo elige tiene sus motivos para elegirlo, pero lo que no quedaba claro y hoy sí queda claro de una manera contundente son los perjuicios que el auto particular ha traído para nuestras ciudades. Empecemos pensando que en el mundo el 55% de la población vive en ciudades. En América Latina es el 80% y en Argentina es aún mayor. Es cerca del 90% la gente que vive en las ciudades. Las grandes ciudades tienen enormes beneficios porque es donde la gente puede conseguir mejores trabajos, puede estudiar, tiene muchas actividades culturales para hacer, con lo cual los beneficios que traen las ciudades son indudables. Pero también nos han planteado tremendos desafíos que no tenemos resueltos, porque en general nuestras ciudades han crecido con poca planificación detrás. Entonces, ¿qué es lo que hoy estamos viendo en nuestras ciudades? Estamos viendo terrible congestión, terrible impacto sobre la calidad del aire, el ruido, el cambio climático que también afecta muchísimo, accidentes, falta de espacio urbano para la gente. En realidad, los espacios se han transformado en lugares para los autos más que para las personas. Las economías de las ciudades se ven impactadas negativamente porque no generan buena productividad. Es el momento en que nosotros tenemos que actuar. ¿Y de qué manera? A través de tener un transporte público sostenible. Y en una gran ciudad, el modo que esto lo representa es el subte. El subte se destaca entre los medios de transporte públicos como el más sustentable y eficiente para las grandes ciudades. Esto se debe a que puede mover una mayor cantidad de personas por vía y por unidad de tiempo a mejores velocidades, sin congestión, sin problemas para estacionar y con una emisión de gases de efecto invernadero mucho menor. En la ciudad de Buenos Aires, el sector del transporte representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el tren y el subte contribuyen en menos del 3% de las mismas, mientras explican el 10% de los viajes. El transporte tiene un rol central en el cambio climático. No se puede actuar para prevenir el cambio climático si no se tiene un transporte público sostenible. Pensemos, por ejemplo, que un tren del subte transporta entre 600 y 700 personas. ¿Cuántos autos necesitamos para transportar esa cantidad de gente? 500, 600 autos, porque en general va una o una persona y media por auto. Las emisiones que un auto particular emite a la superficie son 4 veces mayores que las que emite un subte. Pensemos que las calles están prácticamente ocupadas por autos estacionados el 95% del tiempo. Realmente eso no tiene mucho sentido. Si nosotros nos fijamos, en América Latina aproximadamente el 40% de las emisiones vienen del transporte.
en ese caso, por supuesto, del auto particular. El automóvil tiene el 92% de todo ese total. Tenemos que tratar de que la gente se convenza de que usar el auto particular puede traer alguna comodidad, pero tiene enormes perjuicios para el planeta. Y ya no es solamente, como se decía hace unos años, para nuestros hijos y nietos. Lo estamos padeciendo hoy nosotros mismos las consecuencias. El ruido, la calidad del aire afectan muchísimo la vida de las personas. ¿Y qué modo de transporte ayuda a prevenir esto? Sin duda es el transporte público y en las grandes ciudades el subte. El subte de Buenos Aires fue el primero de América Latina y número 11 en el mundo. O sea, fuimos uno de los primeros subtes que se construyeron en el mundo. Eso tiene enormes beneficios porque la verdad es que fuimos pioneros. También tiene su lado más difícil, que es la necesidad de modernización permanente. Los subtes nuevos ya nacen con tecnología moderna. Los subtes más viejos necesitan ir adaptándose a la tecnología más moderna y ese es el proceso en el que está el subte de Buenos Aires. Pero no alcanza con ser el medio de transporte más sostenible. También es necesario implementar políticas ambientales dentro de la propia empresa que promuevan la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la correcta gestión de residuos. Nosotros tenemos el desafío de transportar más de 900.000 personas por día que toman el subte de Buenos Aires. Nos interesa muchísimo el acercamiento a los usuarios y a la comunidad. Para eso venimos trabajando muy fuertemente en todo lo que tenga que ver con los distintos pilares, como ser la inclusión, la educación, un pilar cultural que desarrollamos también mucho y el medio ambiente. Para lo que es medio ambiente tenemos políticas y asociaciones con distintas entidades de la asociación civil, como ser la Fundación Garrahan, Basura Cero, donde reciclamos, y tenemos distintos procesos para el tratamiento de la basura. Desde MOVA hemos encarado un gran proyecto cultural para poder acercar al usuario y hacer del subte un lugar más amigable, como es el sponsoreo a Candela Francisco, que es campeona mundial de ajedrez, tiene 17 años y lo que estamos haciendo es, junto con ella, promover los pilares del ajedrez, como ser el trabajo en equipo, asumir desafíos, la continuidad, el desarrollo. Nos parece que el ajedrez tiene una cantidad de valores que queremos transmitir. También en todo lo que es nuestro pilar educativo tenemos una fuerte asociación con la Fundación Cimientos, donde nos parece muy importante ayudar y apoyar en la comunidad que los chicos puedan terminar la escuela secundaria. Así que becamos a casi 20 chicos todos los años para que puedan concluir sus estudios. También iniciamos un convenio con la Fundación Conciencia, con quienes vamos a desarrollar un programa en 6 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, una escuela por línea, para concientizar sobre los valores sobre la sustentabilidad y principalmente el subte como un medio sustentable. Como decíamos, que el subte reduce las emisiones de carbono, también nosotros tenemos acciones concretas. Por ejemplo, la ISO 14001, que está certificada en toda la línea H y estamos trabajando para llevarlo al resto del subte. Contamos con coches con frenos regenerativos, que esos nos producen un ahorro del 30%. Contamos con un proceso en las escaleras mecánicas para hacer más lento el proceso cuando no están en uso, que eso reduce la energía en un 30% y también el uso de todas lo que es lámparas LED en toda la traza del subte, que eso reduce la energía en un 40%. Por otro lado, ustedes podrán observar en las 90 estaciones que cuenta toda la red de subterráneos que tenemos cestos para separar los residuos y convenios con distintas organizaciones para que estos residuos lleguen a buen término. En todo lo que es el tema de inclusión, que también venimos trabajando muy fuerte, en todo lo que es inclusión y diversidad, ahí hicimos algunos convenios con algunas asociaciones como Serasac,
que es la Asociación de Ayuda al Ciego, donde hemos dado capacitación a nuestros colaboradores para que sepan cómo manejarse con personas con esta dificultad a través de la línea y para que realmente el subte sea un lugar para todos. El verdadero desafío radica en expandir el acceso al subte, permitiendo que un número cada vez mayor de personas pueda disfrutar de sus beneficios. Al aumentar la cantidad de individuos que tienen la opción de utilizar un medio de transporte de bajo impacto ambiental, avanzamos hacia la construcción de ciudades más habitables y sostenibles para todos y todas. Steve Katz es un ilustrador que vive en Londres, Inglaterra, y que mediante sus animaciones argumentalmente busca satirizar los excesos de la sociedad moderna. Desde el consumismo desmedido, la explotación de los recursos naturales, la vida en la sociedad, y tiene un video, una animación llamada Man, literalmente la traducción sería Cómo el hombre jodió al planeta, que, dicho sea de paso, aparece en un documental español que alguna vez también hemos recomendado, que también habla del consumo desmedido. Tiene aparte otro video muy interesante con animaciones acerca de ratas que se llama Happiness, Felicidad, y que busca trazar un paralelismo entre la vida de las ratas y cómo llevamos la vida los humanos. Steve Katz. ¿Lo tenías? Gusta. Sí, yo había visto el de Man y me gusta eso, que te invita a pensar distinto, ¿no? A replantearte cosas a través de las ilustraciones. Me encanta. Y es bastante crudo. Sí, son fuertes a veces las imágenes, pero también me parece que esa como terapia de choque está buena. La animación me parece que tiene esa magia de poder transmitir algunos mensajes súper profundos que son tomados y recibidos de otra manera que si fueran con personas de carne y hueso, ¿no? Tal cual, tal Hay cual. algo de eso. 100%. Y así termina un programa más, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde está la campanita. Ahí ponen suscribir y se pueden enterar de todas las novedades que vamos aportando semana a semana. Porque eso nos ayuda verdaderamente un montón, así que suscríbanse, por favor, háganos el favor, síganos también en todas nuestras redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, porque nosotros somos Mauri y Agus, pero en general así, el equipo entero es la Fundación Ambiente y Medio, que crea y hace. ¿Qué hace? Contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la próxima. Para allá. Dale.